Nadie en ese salón imaginó que la noche en que más la ridiculizaron sería también la noche en que comenzaría su caída y su salvación. Celeste Ramírez se detuvo un segundo antes de cruzar la entrada principal del Hotel Faena, en Puerto Madero. Desde la vereda el edificio parecía otro planeta. Luces cálidas filtrándose por los ventanales enormes, autos de lujo dejando a hombres con trajes impecables y mujeres que parecían sacadas de una revista. Todo brillaba demasiado. Todo olía a dinero viejo, a perfumes caros y a una seguridad que Celeste no conocía. Apretó con más fuerza la pequeña cartera de tela que llevaba colgada del hombro y respiró hondo. No debería estar ahí. Lo sabía desde que Natalia le pidió que la reemplazara en el turno. Pero también sabía otra cosa. Ese dinero era necesario. Urgente. No una ayuda, no un extra, necesario de verdad. Su madre llevaba semanas empeorando, las sesiones, los análisis, los remedios. Todo se había vuelto una cuenta que Celeste ya no podía pagar con lo que ganaba entre las clases de arte y los trabajos nocturnos que aceptaba cuando aparecían. Cada peso importaba, cada moneda contaba, y esa gala le pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler y una parte de los gastos médicos. Por eso estaba ahí, por su madre. Enderezó la espalda, se acomodó el uniforme negro de mesera y entró. El golpe del aire acondicionado le erizó la piel de inmediato. Adentro, el salón principal era deslumbrante. Arañas de cristal colgando del techo como constelaciones, mesas vestidas con manteles blancos perfectos, copas que tintineaban con cada movimiento de los invitados, y un piso de mármol tan pulido que Celeste podía ver su propio reflejo en él si miraba desde cierto ángulo. Se sintió diminuta, como si hubiese cruzado una puerta equivocada y el mundo se negara a decírselo en voz alta. Se obligó a caminar con calma, bandeja en mano, sonriendo con educación cada vez que alguien pedía champán o agua mineral. Había aprendido a hacer eso desde chica, pasar desapercibida, no molestar, no llamar la atención. En barrios como el suyo, llamar la atención casi nunca terminaba bien. Aún así, no podía evitar mirar alrededor. Los vestidos, los relojes, los hombros erguidos, las risas suaves de gente acostumbrada a tener todo. Celeste conocía ese tipo de lugares solo por fuera, desde la vereda, cuando llevaba a su madre al hospital y el taxi pasaba frente a edificios que parecían imposibles. Ahora estaba dentro de uno de ellos, sosteniendo una bandeja con copas de cristal, y cada paso le recordaba que no pertenecía allí. Y entonces pensó en el vestido. Eso fue lo único que le dio un poco de valor. No era de una marca famosa, no venía de una boutique elegante de Avenida Alvear. Lo había cosido ella misma, puntada por puntada, después de trabajar y ayudar a su madre y volver agotada a su pequeño departamento. 3 semanas enteras de telas compradas en remate, de errores corregidos con paciencia, de noches acostada tarde con los dedos pinchados por la aguja. Pero cuando se miró en el espejo antes de salir, por un instante no vio a la chica que limpiaba mesas o enseñaba arte a niños del barrio. Vio otra cosa. El azul profundo de la tela caía sobre su cuerpo con una elegancia sencilla, casi silenciosa. No era ostentoso, no buscaba deslumbrar, pero tenía algo suyo, algo que había salido de sus manos. Y eso, por una noche, la hizo caminar con la cabeza un poco más alta. Hasta que la vio. Victoria Mendoza apareció como si el salón entero se abriera a su paso. No caminaba, desfilaba. Su vestido rojo marcaba cada movimiento con una precisión casi ofensiva. El cabello rubio, perfectamente recogido, no tenía un solo mechón fuera de lugar. A su alrededor iban 3 mujeres más, iguales en apariencia, en postura, en esa risa demasiado alta con la que las personas seguras de sí mismas anuncian que el resto del mundo está para entretenerlas. Celeste sintió el cambio en el ambiente antes de escucharla. Algunas conversaciones bajaron de volumen. Varias cabezas giraron, y entonces Victoria la señaló con una sonrisa lenta, venenosa, como si acabara de encontrar un juguete roto. «Mira vos», dijo,
alzando la voz lo suficiente para que varios invitados la escucharan. ¿Y esta de dónde salió? Celeste apretó la mandíbula. Mantuvo la bandeja recta, obligó a sus manos a no temblar. Buenas noches, señorita, respondió con voz profesional sin dejar de sonreír. ¿Le acerco una copa? Victoria la observó de arriba abajo con una expresión de burla tan abierta que hasta a sus amigas pareció divertirles. No, gracias. Ya estoy servida, contestó con un tono azucarado que no engañaba a nadie. Aunque debo admitir que me intriga algo, se acercó un paso más, demasiado cerca. Ese vestido, ¿lo alquilaste o te lo hiciste vos? Un par de risas estallaron alrededor. Celeste sintió que se le subía el calor al rostro, pero no apartó la vista. Lo hice yo, dijo, y oírse a sí misma decirlo le dio más dignidad de la que esperaba. Victoria alzó las cejas fingiendo sorpresa. ¿En serio? ¡Qué talento! ¡Qué conmovedor! Chicas, vengan a ver esto. Sus amigas se acercaron como si estuvieran frente a un espectáculo privado. Una de ellas soltó una carcajada breve. Otra se cubrió la boca con los dedos, sin disimular nada. Parece que quiso jugar a la princesa, murmuró una. O a la novia, agregó otra. Las risas crecieron. Celeste sintió que varios invitados los miraban ya sin pudor. La música seguía sonando, suave y elegante, pero alrededor de ese pequeño círculo todo se había congelado. Los camareros fingían no ver. Nadie intervenía, nadie quería meterse. En ese mundo, la crueldad también tenía etiqueta. Victoria dio una vuelta a su alrededor, examinándola como si fuera una prenda mal hecha. Decime la verdad. Ramírez dijo, ¿cuánto tardaste en coser eso? ¿Una semana? ¿2? Debiste haber sufrido vaca que igual se vea. Tan barato. Celeste sostuvo la bandeja con más fuerza. No iba a darle el gusto de verla retroceder. Está hecho con telas que compré yo, respondió, más baja pero firme. Y con mi trabajo. Victoria sonrió como si esa respuesta la hubiera divertido todavía más. ¡Qué admirable! Una chica humilde con aspiraciones. Me enternece. Entonces, antes de que Celeste pudiera anticipar nada, Victoria dio un paso hacia ella, demasiado rápido, y rozó su hombro con una exageración teatral. La bandeja tembló, las copas chocaron entre sí con un sonido cristalino. Celeste abrió los ojos, intentando recuperar el equilibrio, pero el movimiento ya había sido suficiente. Uno de los vasos se inclinó, luego otro, y en ese instante Victoria aprovechó el mínimo desorden para hacer el resto. Con una sonrisa fría, levantó la mano y chocó su propio brazo contra la bandeja. El vino rojo salió disparado. Por un segundo todo pareció moverse en cámara lenta. La mancha cayó sobre el pecho de Celeste, extendiéndose de inmediato sobre la seda azul como una herida abierta. La tela absorbió el líquido oscuro y el vestido, que tantas noches de esfuerzo le había costado, quedó arruinado frente a todos. El silencio duró apenas un instante. Después las risas explotaron. Algunas fueron directas, otras discretas detrás de las copas. Pero Celeste las escuchó todas, cada una. Victoria llevó una mano al pecho, fingiendo horror. «Uy, qué torpe soy», dijo con una dulzura que daba asco. «Espero que no sea tu único vestido». Las amigas se doblaron de la risa. Celeste se quedó inmóvil, mirando la mancha que se extendía sobre la tela. Sintió el nudo subirle por la garganta, no por el vino, sino por la impotencia, por la humillación, por la brutal claridad de entender que allí nadie la iba a defender. Había tantas miradas sobre ella que incluso respirar parecía indecente. Quiso girar y salir corriendo. Quiso desaparecer. Quiso volverse invisible como tantas veces había aprendido a hacer. Pero el cuerpo no le obedeció de inmediato. Se quedó en medio del salón con la bandeja vacía en una mano y el corazón golpeándole el pecho, mientras nadie en ese salón imaginó que la noche en que más la ridiculizaron sería también la noche en que comenzaría su caída y su salvación. Celeste Ramírez se detuvo un segundo antes de cruzar la entrada principal del Hotel Faena, en Puerto Madero. Desde la vereda el edificio parecía otro planeta. Luces cálidas filtrándose por los ventanales enormes,
autos de lujo dejando a hombres con trajes impecables y mujeres que parecían sacadas de una revista. Todo brillaba demasiado. Todo olía a dinero viejo, a perfumes caros y a una seguridad que Celeste no conocía. Apretó con más fuerza la pequeña cartera de tela que llevaba colgada del hombro y respiró hondo. No debería estar ahí. Lo sabía desde que Natalia le pidió que la reemplazara en el turno. Pero también sabía otra cosa. Ese dinero era necesario. Urgente. No una ayuda, no un extra, necesario de verdad. Su madre llevaba semanas empeorando, las sesiones, los análisis, los remedios. Todo se había vuelto una cuenta que Celeste ya no podía pagar con lo que ganaba entre las clases de arte y los trabajos nocturnos que aceptaba cuando aparecían. Cada peso importaba, cada moneda contaba, y esa gala le pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler y una parte de los gastos médicos. Por eso estaba ahí, por su madre. Enderezó la espalda, se acomodó el uniforme negro de mesera y entró. El golpe del aire acondicionado le erizó la piel de inmediato. Adentro, el salón principal era deslumbrante. Arañas de cristal colgando del techo como constelaciones, mesas vestidas con manteles blancos perfectos, copas que tintineaban con cada movimiento de los invitados, y un piso de mármol tan pulido que Celeste podía ver su propio reflejo en él si miraba desde cierto ángulo. Se sintió diminuta, como si hubiese cruzado una puerta equivocada y el mundo se negara a decírselo en voz alta. Se obligó a caminar con calma, bandeja en mano, sonriendo con educación cada vez que alguien pedía champán o agua mineral. Había aprendido a hacer eso desde chica, pasar desapercibida, no molestar, no llamar la atención. En barrios como el suyo, llamar la atención casi nunca terminaba bien. Aún así, no podía evitar mirar alrededor. Los vestidos, los relojes, los hombros erguidos, las risas suaves de gente acostumbrada a tener todo. Celeste conocía ese tipo de lugares solo por fuera, desde la vereda, cuando llevaba a su madre al hospital y el taxi pasaba frente a edificios que parecían imposibles. Ahora estaba dentro de uno de ellos, sosteniendo una bandeja con copas de cristal, y cada paso le recordaba que no pertenecía allí. Y entonces pensó en el vestido. Eso fue lo único que le dio un poco de valor. No era de una marca famosa, no venía de una boutique elegante de Avenida Alvear. Lo había cosido ella misma, puntada por puntada, después de trabajar y ayudar a su madre y volver agotada a su pequeño departamento. 3 semanas enteras de telas compradas en remate, de errores corregidos con paciencia, de noches acostada tarde con los dedos pinchados por la aguja. Pero cuando se miró en el espejo antes de salir, por un instante no vio a la chica que limpiaba mesas o enseñaba arte a niños del barrio. Vio otra cosa. El azul profundo de la tela caía sobre su cuerpo con una elegancia sencilla, casi silenciosa. No era ostentoso, no buscaba deslumbrar, pero tenía algo suyo, algo que había salido de sus manos. Y eso, por una noche, la hizo caminar con la cabeza un poco más alta. Hasta que la vio. Victoria Mendoza apareció como si el salón entero se abriera a su paso. No caminaba, desfilaba. Su vestido rojo marcaba cada movimiento con una precisión casi ofensiva. El cabello rubio, perfectamente recogido, no tenía un solo mechón fuera de lugar. A su alrededor iban 3 mujeres más, iguales en apariencia, en postura, en esa risa demasiado alta con la que las personas seguras de sí mismas anuncian que el resto del mundo está para entretenerlas. Celeste sintió el cambio en el ambiente antes de escucharla. Algunas conversaciones bajaron de volumen. Varias cabezas giraron, y entonces Victoria la señaló con una sonrisa lenta venenosa, como si acabara de encontrar un juguete roto. «Mira vos», dijo, alzando la voz lo suficiente para que varios invitados la escucharan. «¿Y esta de dónde salió?» Celeste apretó la mandíbula. Mantuvo la bandeja recta, obligó a sus manos a no temblar. «Buenas noches, señorita», respondió con voz profesional sin dejar de sonreír. «¿Le acerco una copa?» Victoria la observó de arriba abajo con una expresión de burla tan abierta que hasta a sus amigas pareció divertirles. «No, gracias.
Ya estoy servida, contestó con un tono azucarado que no engañaba a nadie. Aunque debo admitir que me intriga algo, se acercó un paso más, demasiado cerca. Ese vestido, ¿lo alquilaste o te lo hiciste vos? Un par de risas estallaron alrededor. Celeste sintió que se le subía el calor al rostro, pero no apartó la vista. Lo hice yo, dijo, y oírse a sí misma decirlo le dio más dignidad de la que esperaba. Victoria alzó las cejas fingiendo sorpresa. ¿En serio? ¡Qué talento! ¡Qué conmovedor! Chicas, vengan a ver esto. Sus amigas se acercaron como si estuvieran frente a un espectáculo privado. Una de ellas soltó una carcajada breve. Otra se cubrió la boca con los dedos, sin disimular nada. Parece que quiso jugar a la princesa, murmuró una. O a la novia, agregó otra. Las risas crecieron. Celeste sintió que varios invitados los miraban ya sin pudor. La música seguía sonando, suave y elegante, pero alrededor de ese pequeño círculo todo se había congelado. Los camareros fingían no ver. Nadie intervenía, nadie quería meterse. En ese mundo, la crueldad también tenía etiqueta. Victoria dio una vuelta a su alrededor, examinándola como si fuera una prenda mal hecha. «Decime la verdad». Ramírez dijo, «¿Cuánto tardaste en coser eso? ¿Una semana? ¿2? Debiste haber sufrido vaca que igual se vea. Tan barato». Celeste sostuvo la bandeja con más fuerza. No iba a darle el gusto de verla retroceder. «Está hecho con telas que compré yo», respondió, más baja pero firme. «Y con mi trabajo». Victoria sonrió como si esa respuesta la hubiera divertido todavía más. «Qué admirable. Una chica humilde con aspiraciones. Me enternece». Entonces, antes de que Celeste pudiera anticipar nada, Victoria dio un paso hacia ella, demasiado rápido, y rozó su hombro con una exageración teatral. La bandeja tembló. Las copas chocaron entre sí con un sonido cristalino. Celeste abrió los ojos, intentando recuperar el equilibrio, pero el movimiento ya había sido suficiente. Uno de los vasos se inclinó, luego otro, y en ese instante Victoria aprovechó el mínimo desorden para hacer el resto. Con una sonrisa fría, levantó la mano y chocó su propio brazo contra la bandeja. El vino rojo salió disparado. Por un segundo todo pareció moverse en cámara lenta. La mancha cayó sobre el pecho de Celeste, extendiéndose de inmediato sobre la seda azul como una herida abierta. La tela absorbió el líquido oscuro y el vestido, que tantas noches de esfuerzo le había costado, quedó arruinado frente a todos. El silencio duró apenas un instante. Después las risas explotaron. Algunas fueron directas, otras discretas detrás de las copas. Pero Celeste las escuchó todas, cada una. Victoria llevó una mano al pecho, fingiendo horror. «Uy, qué torpe soy», dijo con una dulzura que daba asco. «Espero que no sea tu único vestido». Las amigas se doblaron de la risa. Celeste se quedó inmóvil, mirando la mancha que se extendía sobre la tela. Sintió el nudo subirle por la garganta, no por el vino, sino por la impotencia, por la humillación, por la brutal claridad de entender que allí nadie la iba a defender. Había tantas miradas sobre ella que incluso respirar parecía indecente. Quiso girar y salir corriendo. Quiso desaparecer. Quiso volverse invisible como tantas veces había aprendido a hacer. Pero el cuerpo no le obedeció de inmediato. Se quedó en medio del salón con la bandeja vacía en una mano y el corazón golpeándole el pecho, mientras las risas seguían creciendo a su alrededor como una ola. Y entonces, de pronto, cambiaron. No se apagaron, se quebraron. Fue un silencio distinto, más pesado, más absoluto. Celeste no entendió al principio qué estaba pasando. Solo notó que alguien había dejado de reír. Luego otra persona, luego todas. Las conversaciones se cortaron. Las copas quedaron suspendidas a mitad de camino. Incluso la música pareció volverse más lejana, como si de pronto el salón hubiese contenido la respiración. Celeste alzó la vista y lo vio entrar. Alejandro Cruz cruzó el umbral con la naturalidad de quien no necesita presentación, pero la necesitaba. Todo Buenos Aires la conocía, aunque nadie lo admitiera en voz alta. Era el nombre que aparecía en los titulares económicos, en las páginas de negocios,
en los rumores más comentados de la ciudad. El hombre que había convertido una empresa de tecnología en un imperio. El millonario joven del que todos hablaban y del que nadie sabía demasiado. Alto, impecablemente vestido de negro, hombros anchos, cabello oscuro, apenas desordenado, y esos ojos grises que no parecían mirar sino atravesar. No sonreía, no parecía sorprendido por el ambiente. Parecía estar acostumbrado a que el mundo se apartara frente a él. Y eso era exactamente lo que estaba pasando. La gente lo observaba con una mezcla de respeto y temor. Algunos se enderezaron de inmediato. Otros bajaron la mirada como si su sola presencia los obligara a hacerlo. Alejandro no se detuvo a saludar a nadie. Su atención fue directa, precisa, hasta caer sobre el pequeño grupo reunido alrededor de Celeste. La mirada de Victoria cambió al instante. La soberbia dio paso a algo más nervioso, más expectante. Celeste sintió que el pulso se le desordenaba. Alejandro no dijo nada, solo recorrió la escena con los ojos, la copa caída, el vino sobre el vestido, las risas muertas a medias, la expresión de Victoria demasiado satisfecha. Luego volvió a mirar a Celeste, y sin apartar la vista de ella, empezó a caminar en su dirección. Celeste no pudo moverse, y mientras él avanzaba por el salón en silencio, con una calma que daba más miedo que cualquier grito, Victoria dejó de sonreír por primera vez esa noche. Cuando Alejandro Cruz la llamó mi esposa, Celeste entendió que ya no estaba frente a una simple humillación. Estaba metida en una mentira demasiado grande para salir ilesa. El salón seguía en ese silencio raro, espeso, de los que solo aparecen cuando alguien importante entra y cambia el aire del lugar. Celeste todavía tenía el vestido manchado de vino pegado al cuerpo, la bandeja vacía temblándole en los dedos, y una parte de ella seguía esperando despertar de esa pesadilla ridícula. Pero no, Alejandro Cruz venía hacia ella de verdad. No caminaba con prisa, no necesitaba hacerlo. Había algo en su manera de avanzar que hacía que todos se apartaran sin que él pidiera permiso, ni una palabra, ni un gesto de más. Solo esa presencia fría, impecable, casi insoportable. El traje oscuro le caía como si hubiese sido hecho para dominar espacios, no para ocuparlos, y cuando sus ojos grises se posaron en Celeste, ella sintió un golpe seco en el pecho, como si la estuvieran mirando de una forma demasiado directa para ser segura. Victoria, por primera vez en toda la noche, perdió la sonrisa. Alejandro se detuvo frente a Celeste y, sin apartar la vista de ella, habló con una calma que descolocaba más que un grito. «Dame eso». Celeste tardó un segundo en entender que se refería a la bandeja. Se la entregó casi por reflejo. Él la dejó en manos de un mozo que pasaba cerca y luego hizo algo que dejó al grupo entero completamente inmóvil. Le rodeó la cintura con una mano firme y la acercó a su costado, como si ese lugar le perteneciera desde siempre. Celeste se quedó dura, el cuerpo entero en alerta. El calor de su mano atravesó la tela mojada del vestido y le recorrió la piel como una descarga. Victoria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Alejandro alzó apenas la barbilla y habló para todo el salón. «Buenas noches. Les presento a mi esposa». El murmullo que explotó después fue inmediato y caótico, copas en el aire, susurros entrecortados, cabezas girando al mismo tiempo. Celeste sintió que el piso se movía debajo de sus zapatos. ¿Su esposa? No podía ser. Miró de reojo a Alejandro, esperando encontrar en su rostro algún rastro de broma, de error, de corrección inmediata. Pero no había nada de eso, solo una expresión serena, controlada, casi insoportablemente segura. Victoria fue la primera en reaccionar. «¿Qué dijiste?» Su voz salió aguda, rota por la incredulidad. «Alejandro, esto no es gracioso». Él ni siquiera la miró al principio. Siguió sosteniendo a Celeste junto a él, como si lo más natural del mundo fuera tenerla ahí, en medio de todo ese lujo. «No estaba intentando hacer gracia», respondió. Una mujer mayor, elegante hasta en la indignación, se abrió paso entre los invitados. Celeste no necesitó que nadie la presentara. Era evidente.
Tenía el mismo porte que Alejandro, esa forma de ocupar un espacio como si el lugar le perteneciera. Elena Cruz, la madre. Sus ojos se clavaron en Celeste con una mezcla de sorpresa y desconfianza tan limpia que dolía. Alejandro, dijo ella, despacio, como si estuviera hablando con un hijo al que aún podía ordenar algo. Suéltala y ven a explicarme qué demonios estás haciendo. No tengo nada que explicar, contestó él, sin perder la calma. Ella es mi esposa. Elena parpadeó una sola vez. Nada más. Eso es imposible. Y sin embargo aquí estamos. Victoria dio un paso al frente. Su compostura se estaba deshaciendo por dentro, aunque intentaba taparlo con rabia. No puedes hacer esto. Íbamos a anunciar nuestro compromiso esta noche. Todo el directorio está aquí. Mi familia está aquí. Alejandro giró por fin la cabeza hacia ella. Y cuando lo hizo, Victoria retrocedió apenas, como si hubiese sentido el filo de algo invisible. Íbamos, repitió él, despacio. Esa palabra te quedó bastante clara, ¿no? El silencio que siguió fue peor que cualquier insulto. Celeste seguía quieta, incapaz de procesar nada. Notaba los dedos de Alejandro en su cintura, firmes, demasiado reales. Notaba también las miradas sobre ella, las de los invitados, las de las mujeres que la observaban de arriba abajo, las de quienes ya empezaban a sacar conclusiones solo por verla ahí, al lado del hombre más comentado del salón. Y entonces Alejandro hizo algo todavía más inesperado. Le acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja con una naturalidad peligrosa. El gesto fue breve, pero lo bastante íntimo como para disparar otro murmullo general. «Te dije que hicieras esa cara», murmuró, solo para ella, con una voz tan baja que casi se perdió entre el ruido que empezaba a crecer alrededor. «Todo va a estar bien». Celeste lo miró, atónita. «¿Qué estás haciendo?», no le respondió en ese instante. Solo la sostuvo con la misma firmeza, como si hubiera decidido algo sin consultar a nadie. «Señoras, señores», anunció luego dirigiéndose al salón con esa voz suya grave y controlada. «Mi esposa y yo tuvimos una noche larga. Nos retiramos. Hubo más sorpresa, más susurros. Alguien dejó caer una risa nerviosa. Victoria parecía a punto de explotar. Elena Cruz apretó la mandíbula. Celeste, en cambio, seguía atrapada en una sola idea. Esto no podía estar pasando. Alejandro la condujo hacia la salida sin soltarla. No con violencia, peor, con seguridad absoluta. Cada paso que daban parecía abrir un hueco detrás de ellos. Los invitados se apartaban para dejarles pasar como si el salón entero hubiera decidido obedecer. Y Celeste, con el corazón golpeándole el pecho, solo podía mirar de reojo cómo el rostro de Victoria se descomponía en una rabia cada vez menos controlada. Apenas cruzaron la puerta del salón, el ruido quedó atrás como si perteneciera a otro mundo. El pasillo estaba en penumbra, con paredes elegantes, cuadros enormes y una alfombra tan suave que parecía absorber los pasos. Celeste se soltó de golpe. «No me toques», dijo, dando un paso atrás. Alejandro no se movió. La observó en silencio unos segundos, como si estuviera midiendo cuánta verdad podía soportar esa conversación. No era el momento para discutir ahí dentro. ¿Discutir? Celeste soltó una risa incrédula, casi sin aire. «Acabas de presentarme como tu esposa frente a medio Buenos Aires y dices que no era momento para discutir». Él ladeó apenas la cabeza. «Si te hubieras quedado ahí 2 minutos más, Victoria te habría destruido por diversión, y todos lo habrían dejado pasar. ¿Y tú qué? ¿Decidiste salvarme de un espectáculo con otro peor?» Alejandro sostuvo su mirada, inmóvil. Sí. La sinceridad de la respuesta la descolocó más que cualquier mentira. Celeste bajó la vista un segundo al vestido manchado. El azul ya estaba arruinado en el pecho y en una parte del costado. Todo el esfuerzo de semanas convertido en una mancha oscura y pegajosa. «No tienes idea de lo que acabas de hacer», dijo con la voz quebrada por el enojo. «Yo soy una mesera, una desconocida. Tú no puedes simplemente salir ahí y decirle al mundo que somos marido y mujer». «Puedo», contestó él, sin elevar el tono.
Y ya lo hice. Celeste cerró los ojos un segundo, intentando ordenar el caos. ¿Por qué? Alejandro tardó en responder. Y cuando lo hizo, su voz había perdido un poco de esa dureza impecable que traía en el salón. Porque necesitaba detener a Victoria. Ella se cruzó de brazos, todavía temblando. Eso no explica nada. La explicación completa no te va a gustar. Prueba. Alejandro la observó con una intensidad extraña. Luego caminó un paso hacia una ventana del pasillo, como si necesitara mirar hacia afuera para hablar de algo que le pesaba. Mi familia lleva años intentando casarme con Victoria Mendoza. Celeste frunció el ceño. ¿Qué? Mi madre cree que sería una decisión brillante. El directorio también. Victoria tiene apellido, contactos, ambición. Una alianza perfecta, según ellos. Celeste soltó una exhalación corta, sin humor. Entonces debiste haber salido corriendo antes de venir a la gala. Lo intenté, no funcionó. Ella lo miró fijo. No me estás contando todo. Alejandro giró de nuevo hacia ella. Esa vez ya no parecía frío, parecía cansado. No, no te lo estoy contando todo. El corazón de Celeste latió con fuerza, aunque no supo por qué. Había algo en la manera en que él la miraba ahora, algo menos calculado de lo que ella habría querido admitir. ¿Y qué soy yo en todo esto?, preguntó. ¿Tu escape improvisado? ¿Tu forma de arruinarles la noche? Eres alguien que no merecía lo que te hicieron ahí dentro. Celeste soltó una risa amarga. No necesito que me defiendas como si me conocieras. No dije que te conociera. El silencio entre ambos se tensó. A lo lejos todavía se escuchaban los ecos apagados de la gala. Pero ahí, en el pasillo, parecía que el mundo se hubiera reducido a ellos dos y a una mentira demasiado grande. Celeste respiró hondo. Estoy segura de que tu salida teatral fue muy útil, pero yo quiero una explicación de verdad. Alejandro la sostuvo con la mirada unos segundos más. Luego metió una mano en el bolsillo interior del saco y sacó el teléfono. Lo desbloqueó, tocó la pantalla un par de veces y se lo mostró. La pantalla estaba llena de notificaciones, titulares, fotos de ella, de él, del brazo en la cintura, del beso en la frente que nunca ocurrió, pero que ya empezaba a inventarse en las redes, de la salida juntos. Las palabras se amontonaban en la pantalla como si alguien ya hubiera escrito el final de una historia que recién comenzaba. Celeste sintió un vacío en el estómago. Dios mío, en menos de una hora esto va a estar en todos lados, dijo él. Antes de la medianoche, todo Buenos Aires va a estar hablando de mi esposa misteriosa. Celeste levantó la vista lentamente. Yo no soy tu esposa. Todavía no para el mundo. Ella abrió la boca para protestar, pero se detuvo, porque en el fondo ya entendía la dirección de esa conversación. Y esa certeza la asustó más que el escándalo. No, dijo, dando un paso atrás. Ni se te ocurra. Alejandro guardó el teléfono sin apartar los ojos de ella. Tengo una propuesta. Celeste lo miró como si acabara de insultarla. ¿Una propuesta? ¿Un arreglo? No, aún no te expliqué nada. No necesito escucharlo para saber que no me va a gustar. Él dejó escapar una exhalación mínima, casi una sombra de paciencia. Te conviene escucharme. ¿Y por qué haría eso? Alejandro sostuvo la mirada de Celeste con una calma insoportable. Porque tu madre necesita tratamiento y porque tú necesitas dinero. El pasillo quedó en absoluto silencio. Celeste sintió que algo dentro de ella se tensaba de inmediato, como si le hubieran tocado una herida que nadie debería haber conocido. No sabes nada de mi vida, dijo, pero la frase ya no sonó firme. Sonó defensiva. Sé suficiente. No, sí. Él dio un paso más cerca sin invadirla, pero lo bastante para obligarla a no escapar mentalmente. Sé que trabajas de día enseñando arte a chicos en un centro comunitario. Sé que aceptas turnos de noche cuando aparecen. Sé que tu madre está enferma y que estás cubriendo lo que puedes como puedes. Sé que no te sobra nada. Celeste se quedó helada, no por la precisión, por el modo en que lo decía, como si hubiera hecho una investigación detallada y fría de su vida, pero también como si eso no fuera lo más importante. ¿Me investigaste?, preguntó ella despacio. Sí,
La respuesta fue directa, sin vergüenza, sin rodeos. ¿Quién te crees que eres? Alguien que necesitaba saber con quién estaba tratando. Yo no estaba tratando contigo, tú viniste a mí. Alejandro la miró un instante largo. Y te salvé de que te humillaran por algo que no merecías. Celeste apretó los dientes. Quiso negarlo, pero no pudo, porque era verdad. La había sacado de ahí. La había sacado de una manera brutal, sí, pero la había sacado. No me hagas un favor para después cobrarlo, dijo, con la voz más baja. Eso no es lo que estoy haciendo. Entonces explícalo. Alejandro metió una mano en el bolsillo y sacó una tarjeta. No se la entregó todavía. Solo la sostuvo entre los dedos como si fuera una llave. Quiero que mantengas esta mentira por un tiempo. Celeste lo miró sin pestañear. ¿Cuánto tiempo? 1 año. La respuesta le cayó como agua helada. Estás loco, probablemente, pero escucha. No, Celeste. Ella levantó una mano. No me llames así como si fuéramos amigos. Algo en el rostro de Alejandro se tensó apenas, pero siguió. Mi madre y el directorio quieren que me case con Victoria. Si creen que ya estoy casado, si creen que la elegí a ella y no a la familia correcta, el acuerdo con los Mendoza se cae. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que Victoria pierde su lugar, y yo gano tiempo. Celeste frunció el ceño. ¿Tiempo para qué? Para respirar. Para que dejen de decidir mi vida como si fuera una agenda corporativa. Ella lo observó con una mezcla de ira y desconcierto. ¿Y me estás diciendo esto porque necesito a alguien que no esté metida en sus juegos? Alguien que no quiera mi apellido, ni mi dinero, ni mi imagen. Alguien que pueda sostener la mentira sin volverse parte de ellos. Celeste soltó una risa incrédula. Y elegiste a una mesera que acabas de conocer. Elegí a una mujer que tenía la dignidad suficiente para no llorar cuando la estaban aplastando delante de todos. La frase la golpeó más de lo que quería admitir. Alejandro continuó, más bajo. Además, tú también necesitas algo de mí. Celeste se puso rígida. No me gustan los hombres que creen que pueden comprar personas. Entonces no te estoy comprando. Te estoy ofreciendo un acuerdo. Eso suena igual de horrible. Quizá, pero no es lo mismo. El aire parecía más denso a cada segundo. Celeste lo miró desde la distancia justa para querer insultarlo y al mismo tiempo intentar entenderlo. Habla claro, dijo. Alejandro asintió una sola vez. Si aceptas, cubro todos los gastos médicos de tu madre desde hoy. Sin límites, sin retrasos. También financio el taller de arte que quieres abrir. El espacio, los materiales, lo que haga falta. Tú solo tendrías que actuar como mi esposa delante de la prensa, de mi familia y de la gente que insiste en decidir por mí. Celeste se quedó quieta. Demasiado quieta. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy. Después se termina. Un divorcio discreto, sin escándalo, sin que nadie salga lastimado. Ella lo miró como si estuviera tratando de encontrar la trampa. Eso no existe. Existe si ambas partes cumplen. No me conoces. Pero sé lo suficiente para saber que no te gusta deberle nada a nadie. Celeste apartó la vista un segundo, porque odiaba que fuera verdad. Tenía la mandíbula apretada con tanta fuerza que le dolía. Pensó en su madre, en los medicamentos cada vez más caros, en los análisis que ya no podía postergar, en las noches donde hacía cuentas una y otra vez para ver qué podía dejar de pagar. Pensó en el taller que soñaba abrir para los chicos del barrio, en los dibujos que se amontonaban en cajas, en esa idea de darles un lugar mejor del que ella había tenido. Y pensó, con una punzada seca de vergüenza, que Alejandro lo sabía. Eso era lo peor. No solo había descubierto su vida, la había medido, la había reducido a números, necesidades, urgencias, y aún así la oferta estaba ahí, tan brutalmente útil que daba rabia. ¿Y qué ganas tú?, preguntó al fin. Alejandro la sostuvo con la misma calma de antes. Que mi familia deje de presionarme para casarme con Victoria, que el directorio me dé margen, y que nadie pueda tocar mi vida personal mientras yo decido qué hacer con ella. Celeste cruzó los brazos. ¿Y por qué yo? Porque tú no vas detrás de mi dinero. Todavía.
Él no sonrió, pero algo en su mirada se aflojó apenas. Si fueras como ellos, ya habrías pedido más. Celeste tragó saliva. Esa clase de franqueza la desarmaba más que un discurso bonito. Esto es una locura, murmuró. Sí, y si digo que no, entonces vuelves a casa, sigues peleando sola y tu madre sigue esperando lo que no puedes pagar. La crudeza de esa frase hizo que Celeste se quedara inmóvil. No le gustó que la golpeara así, no le gustó que fuera cierto. No le gustó, sobre todo, que Alejandro dijera todo eso sin crueldad, como si simplemente estuviera recitando un hecho inevitable. No me mires así, dijo ella bajando la voz. ¿Cómo? Como si supieras exactamente cuánto me duele esto. Alejandro guardó silencio. Sus ojos grises, en cambio, no se apartaron de ella. Lo sé más de lo que quisieras. Celeste no respondió enseguida. En vez de eso miró la puerta del salón, de la que seguían escapando murmullos lejanos. Sabía que atrás de esa puerta seguía Victoria. Seguramente furiosa. Seguramente pensando en cómo recuperar el control. Y algo en ella, algo muy pequeño pero muy vivo, quería golpear de vuelta. No por Alejandro, no por el escándalo, por ella misma, porque estaba cansada de ser la chica que bajaba la cabeza, la que aceptaba turnos imposibles, la que pedía disculpas por necesitar ayuda, la que tragaba orgullo porque no quedaba otra. Levantó la vista otra vez. ¿Un año?, preguntó. Un año. Nadie puede saber que fue falso. Nadie. ¿Y si me arrepiento? Entonces lo dejamos. ¿Y si tu madre intenta aplastarme? No la dejaré. Celeste soltó una risa breve, sin alegría. Eso sonó muy convincente. Porque lo es. Ella lo estudió en silencio. Alejandro no parecía estar jugando. Eso era peor. Porque si fuera un juego, sería más fácil decir que no. La puerta al final del pasillo se abrió apenas. Un camarero pasó con una bandeja, sin mirarles. Luego el silencio volvió a cerrarse sobre ellos. Celeste tragó saliva. ¿Firmado por abogados? Sí. ¿Con cláusulas? Sí. ¿Y si cambia algo? Alejandro entendió perfectamente lo que quería decir, aunque ella no lo había dicho del todo. No tendría por qué cambiar. No me respondas con frases bonitas. Él sostuvo su mirada. Entonces te respondo con la verdad. No sé qué pasará si cambia algo. Eso la desarmó un poco más. Celeste se quedó callada, respirando despacio. Luego miró la tarjeta que él seguía sosteniendo entre los dedos. Ni siquiera la había tomado todavía. ¿Y si acepto?, preguntó. La expresión de Alejandro no cambió, pero su atención se volvió total. Entonces mañana empezamos a construir una historia creíble. No me gusta mentir, a mí tampoco. Ella lo miró con desconfianza. Eso no te lo creo ni un poco. Está bien, dijo él seco. No me gusta mentirte a la cara. Celeste soltó una exhalación corta, casi una risa. Y en esa mínima grieta casi invisible se coló algo inesperado. No confianza, todavía no. Pero sí una especie de curiosidad peligrosa. La clase de curiosidad que hace que una persona se quede un segundo más de lo prudente. Si hago esto, dijo ella lentamente, mi madre recibe lo que necesita, sin retrasos, sin condiciones ocultas, sin retrasos, sin condiciones ocultas y el taller. También. ¿Y mi trabajo? Alejandro asintió. El que quieras conservar, lo conservas. ¿Y mi vida? Él la miró un instante más largo de lo necesario. No quiero quedarme con tu vida, Celeste, solo con la parte que me ayudes a sostener. La frase le provocó un escalofrío raro, difícil de explicar, porque no sonó como una promesa hermosa, sonó como una verdad peligrosa. Celeste extendió la mano al fin. Alejandro bajó la tarta pero no la soltó de inmediato. Piénsalo bien, dijo. Ya lo pensé. Entonces sabes en lo que te estás metiendo, ¿no? Eso es lo peor. Creo que no lo sé. Por primera vez desde que salió del salón, él pareció casi humano. Apenas un gesto, un cansancio breve en los ojos. Luego, sin decir más, le ofreció la mano. Celeste dudó apenas un segundo antes de aceptarla. El contacto fue firme, frío al principio, pero extraño de una manera que le crispó la piel. Un año, dijo ella. Un año, repitió él. No hubo beso, no hubo juramento, solo un acuerdo sellado en un pasillo elegante, bajo luces tenues, mientras el ruido de la gala
seguía latiendo detrás de las paredes, como si nada de eso fuera a cambiar la vida de nadie, pero sí la iba a cambiar. Porque al otro lado del salón, entre las sombras de una columna y el brillo distante de las copas, Victoria Mendoza observaba la escena con una sonrisa lenta, casi hermosa, de esas que no prometen nada bueno. Y cuando vio sus manos unidas, sus ojos se afilaron con una calma venenosa. No estaba perdiendo a Alejandro, todavía no, y eso, por alguna razón, parecía ser mucho peor. Lo que debía durar un año como un simple arreglo empezó a complicarse desde el primer desayuno, porque Celeste ya no estaba mirando al millonario, sino al hombre detrás de él. Cuando abrió los ojos, no reconoció el techo. Durante un segundo, el corazón se le subió a la garganta con una violencia absurda. La luz entraba por unas ventanas enormes, suavizada por cortinas claras que caían hasta el suelo. Todo olía a limpio, a madera cara, a jabón caro, a dinero. Mucho dinero. Celeste se incorporó de golpe y el mundo se le acomodó a medias. La cama era enorme, demasiado blanda, demasiado alta. A su alrededor había muebles elegantes, cuadros discretos, una alfombra que parecía tragarse el sonido. Nada se parecía a su departamento, nada se parecía a su vida. Entonces lo recordó todo: la gala, el vestido manchado de vino, la voz de Alejandro Cruz presentándola frente a medio Buenos Aires como si fuera lo más natural del mundo, el pasillo silencioso, la oferta imposible, el apretón de manos, un año, un contrato, un matrimonio que no era matrimonio. Se llevó una mano a la cara y soltó el aire muy despacio. «Perfecto», murmuró para sí sin saber si quería reír o salir corriendo. En la silla junto a la cama había una bata de seda color marfil. Encima una bandeja con café, pan recién tostado y fruta cortada de una manera tan prolija que casi daba rabia. Celeste la miró con recelo, como si cualquiera de esas cosas pudiera morderla. Se puso de pie y se acercó a la ventana. Desde allí, Buenos Aires se extendía bajo la mañana con una calma que parecía burlarse de ella. Abajo, el parque estaba vivo, la gente caminaba con sus rutinas normales, ajena al pequeño desastre que se había instalado en su cabeza. Buscó su celular. Estaba sobre una mesa lateral, vibrando sin parar, llamadas perdidas, mensajes, notificaciones, titulares. No hizo falta abrir ninguno para entender que el escándalo ya había corrido. Se quedó inmóvil unos segundos, apretando el teléfono entre los dedos. La posibilidad de que todo aquello fuera un sueño malo se deshizo en cuanto vio, sobre una butaca, una carpeta de cuero negro con su nombre escrito en una etiqueta discreta. Celeste tragó saliva. No, no era un sueño. Se acercó a la carpeta como quien se acerca a una prueba de delito. La abrió con cuidado y ahí estaba. Páginas y páginas de términos legales, cláusulas, condiciones, obligaciones, firmes como una sentencia. Lenguaje frío, exacto, casi cruel en su perfección. Le saltó a la vista una cifra, luego otra: gastos médicos, alojamiento, mensualidad, soporte para el taller, duración del acuerdo, apariciones públicas, discreción absoluta, disolución posterior. Celeste pasó una hoja, luego otra, hasta que la vista se le nubló un poco. No era solo un papel. Era la vida de su madre convertida en un apartado. Era su futuro reducido a un balance. Era el precio de fingir. «Veo que ya te despertaste». La voz de Alejandro la hizo girarse. Él estaba en el marco de la puerta, sin saco, con la camisa blanca arremangada hasta los codos. Tenía el cabello algo desordenado, como si se lo hubiera pasado con la mano más de una vez. No llevaba la armadura perfecta de la noche anterior, y aún así seguía viéndose peligrosamente dueño de todo lo que lo rodeaba. Celeste cerró la carpeta con un golpe seco. «¿Siempre dejas contratos matrimoniales sobre la mesita de noche?» Alejandro la observó con una sombra de algo que pudo haber sido humor, pero no llegó a serlo del todo. «Solo cuando quiero que la otra parte los lea antes de escaparse». Ella soltó una risa mínima sin ganas. ¡Qué tranquilizador! Él entró en la habitación con una taza de café en la mano. «Tú eliges. Puedes quejarte, o puedes desayunar antes de que mi madre aparezca y decida hacerlo por ti».
Celeste alzó la vista de inmediato. ¿Tu madre? Sí. ¿Hoy? Dentro de 40 minutos, a ella se le heló un poco el cuerpo. ¿Y por qué no me avisaste anoche? Porque anoche ya tenías suficiente encima, Alejandro. Celeste. El modo en que pronunció su nombre no fue duro, fue más bien paciente. Eso la irritó todavía más. No estoy lista para conocer a tu familia. Nadie está listo para conocer a mi madre. Ella lo fulminó con la mirada, pero Alejandro, por primera vez desde que se habían conocido, pareció casi relajado. Solo un poco. Lo suficiente para que Celeste notara que no estaba jugando con la situación como un niño caprichoso. La estaba administrando. Y eso era peor, porque significaba que todo estaba calculado. Ponte algo cómodo, dijo él, dejando la taza sobre una pequeña mesa. Después hablamos del contrato, ya lo vi. Entonces sabrás que no hay trampas. Celeste levantó una ceja. Eso no significa nada viniendo de un hombre que me presentó como su esposa frente a un salón entero. Alejandro la sostuvo con la mirada sin responder enseguida. Luego dijo, en un tono bajo, «Sé que no te resulta fácil confiar en mí». Ella quiso decirle que era una forma elegante de resumir un completo desastre, pero se guardó la respuesta. Algo en su expresión le indicó que, por primera vez, estaba intentando no empujarla más de la cuenta. Y eso, extrañamente, la descolocó. El desayuno fue incómodo de una manera nueva. No por el silencio, sino porque Alejandro parecía empeñado en comportarse como si eso fuera lo más normal del mundo. Hablaba con el asistente, revisaba mensajes, daba órdenes breves por teléfono y de vez en cuando volvía la vista hacia ella para asegurarse de que comiera algo. Como si en algún rincón de esa casa ya se hubiera establecido una rutina invisible. Celeste, en cambio, apenas tocó el café. Cada vez que levantaba la vista, lo encontraba observándola como si intentara descifrar un problema que no venía en ningún contrato. ¿Qué? Preguntó al final, cansada de sentirlo. Alejandro dejó el celular. Nada, eso no es verdad. Tienes razón. Ella lo miró con atención, sorprendida por la facilidad con la que lo admitió. Entonces habla. Él apoyó los antebrazos sobre la mesa y la estudió un segundo. No pareces tan impresionada por todo esto como esperaba. Celeste soltó una risa seca. ¿Quieres mi impresión real? Esto se siente como entrar en la boca de un tiburón con tacones prestados. Algo casi parecido a una sonrisa rozó la cara de Alejandro. Buen reflejo, no era un cumplido, lo sé, hubo un pequeño silencio. Después, él sacó una libreta fina de la mesa lateral y la deslizó hacia ella. Lee la parte resaltada. No quiero que firmes nada sin entenderlo. Celeste abrió la libreta, sorprendida otra vez. No había amenazas escondidas ni truco evidente. Solo cláusulas claras, organizadas, casi demasiado limpias. Habitación propia, privacidad garantizada, independencia económica. Nada de exigencias físicas, nada de escándalos, nada de exposición innecesaria. Aún así, la humillaba un poco que fuera necesario dejarlo todo por escrito. ¿Y si cambio de opinión? Preguntó sin levantar la vista. Entonces se cancela. ¿Así de fácil? Nada de esto es fácil. La respuesta fue tan sincera que la dejó quieta por unos segundos. Cuando terminaron, un coche ya esperaba en la entrada. Alejandro la llevó a revisar algunos detalles de la casa, no como un anfitrión entusiasmado, sino como alguien que entendía que tenía que darle a ese lugar una mínima forma de seguridad. Le mostró dónde estaría su habitación, dónde podía trabajar, dónde no entraba nadie sin avisar. Celeste notó algo raro en ese recorrido, la forma en que él evitaba el contacto innecesario, pero no la dejaba sola del todo, como si supiera medir la distancia exacta para no asfixiarla. Y aún así, la incomodidad no desaparecía. Especialmente cuando llegaron a la sala principal y se encontraron con Ricardo y Elena Cruz. El padre de Alejandro tenía una presencia serena, de esas que no necesitan alzar la voz para dominar una habitación. Se puso de pie primero y le ofreció la mano con una educación impecable. Celeste. Un gusto. Ella la estrechó con cautela. El gusto es mío. Luego vino Elena.
La madre de Alejandro era otra clase de mujer. Vestía de manera sobria, casi austera, pero cada gesto suyo hablaba de un control absoluto. Tenía el cabello plateado recogido con elegancia, la espalda recta, el rostro fino y los ojos más filosos que Celeste hubiera visto en mucho tiempo. No sonrió. La recorrió de arriba abajo con una precisión tan meticulosa que Celeste sintió ganas de ajustar instintivamente la postura. «Así que esta es la sorpresa», dijo el Fen. Alejandro se puso a su lado, sin tocarla todavía. «Madre». «No me digas madre como si esto fuera normal, Alejandro». Ricardo intervino con una suavidad medida. «Elena». Ella ni lo miró. Seguía enfocada en Celeste. ¿Cuánto tiempo llevan conociéndose? Celeste sintió la tensión inmediata de Alejandro, apenas perceptible, detrás de ella. «No demasiado», respondió con cuidado. «Ya veo». Elena inclinó la cabeza. «¿Y de dónde vienes, Celeste?». La pregunta, en teoría simple, llevaba la carga de un interrogatorio. De la boca, un leve cambio en la expresión de Elena. Casi nada. Pero Celeste lo vio. «Qué interesante». No lo decía como elogio. Alejandro cortó antes de que la conversación se pusiera peor. «Vamos a sentarnos». «No», dijo Elena, sentándose ella misma sin apartar la vista de Celeste. «Quiero escucharla». El silencio que siguió fue incómodo, tenso, con esa clase de electricidad que aparece cuando todos saben que están midiendo poder. Celeste respiró hondo. «Trabajo dando clases de arte a niños en un centro comunitario. También hago otros trabajos cuando hace falta». «¿Y eso alcanza para vivir?», preguntó Elena, casi con frialdad clínica. «A veces sí, a veces no». Alejandro apretó apenas la mandíbula. Celeste no necesita dar explicaciones sobre su vida. Elena giró la cabeza hacia su hijo. Todo aquel que entra a familia da explicaciones, y más si entra con un secreto. Celeste sintió el golpe de esa frase. Alejandro no respondió enseguida. Solo sostuvo la mirada de su madre con una firmeza que no parecía nacida de la rebeldía, sino del cansancio. Ricardo, tal vez para aliviar el ambiente, intentó cambiar de tema. «Alejandro me dijo que eres artista». «Tú», dijo Celeste, «cuando tengo tiempo». «Y tiene talento», intervino Alejandro seco, como si no pudiera tolerar que la conversación la redujera a una nota de pie de página. Celeste lo miró de reojo. No esperaba que dijera eso, menos delante de su madre. Elena lo notó también. «Vaya», murmuró, «qué rápido aprendiste a defenderla». Alejandro no mordió el anzuelo. Aprendí a no dejar que hablen de ella como si no estuviera presente. La sala quedó inmóvil durante un segundo. Celeste sintió, muy a su pesar, que algo en el pecho se le aflojaba apenas. No era confianza, ni cerca, pero sí una pequeña grieta en la rigidez con la que había llegado a esa casa. Cuando la visita terminó, Alejandro la acompañó hasta la terraza que daba al jardín interior. Buenos Aires se extendía más allá, pero ahí arriba el ruido parecía lejano, amortiguado. «Lo hiciste bien», dijo él. Celeste soltó el aire por la nariz. «Tu madre me detesta. Mi madre detesta no tener el control. Eso no la hace más amable». «No». Ella se apoyó en la baranda. «¿Siempre habla así de la gente?». «Solo cuando quiere saber si alguien se quiebra fácil». Celeste lo miró. «¿Y yo?». Alejandro tardó un segundo en responder. «Tú no te quebraste». La frase quedó suspendida entre ambos de una manera extraña, ni halagadora ni fría, solo verdadera. Celeste apartó la vista primero. «No empieces a sonar impresionado». «No lo estoy». Mentiroso. Esta vez sí hubo una sombra de sonrisa en él. Casi nada. Pero suficiente para que Celeste se diera cuenta de que, debajo de toda esa estructura perfecta, había una versión de Alejandro que no se mostraba casi nunca. Una más humana, más cansada, más sola, y esa observación la dejó inquieta. Esa misma tarde, él la llevó al hospital. Celeste no se enteró a dónde iban hasta que el auto dobló por el acceso de emergencia. Entonces entendió y se quedó en silencio, mirando por la ventana como si de pronto el aire se hubiera vuelto más pesado. Alejandro no le preguntó si quería entrar, solo le abrió la puerta. El pasillo olía a desinfectante y café viejo.
El tipo de olor que hace que a uno se le apriete la memoria antes que la garganta. Celeste avanzó con un nudo extraño en el pecho. Hacía días que no veía a su madre tan seguido como quería, y cada visita era una mezcla de alivio y miedo. Cuando abrió la puerta de la habitación, Elena Ramírez levantó la mirada y sonrió al instante. «Mi niña». Celeste se acercó rápido. «Hola, mamá». Su madre estaba sentada en la cama, más delgada de lo que Celeste recordaba la última vez, pero con el mismo brillo cálido en los ojos. Tenía la cabeza cubierta con un pañuelo suave y las manos descansaban sobre la manta con una calma ensayada. Luego vio a Alejandro y arqueó apenas una ceja. «¿Y este quién es?». Celeste sintió cómo se le subía el color a la cara. «No, déjame adivinar», dijo Elena Ramírez, mirando a Alejandro con una atención que ya no era de paciente, sino de mujer intuitiva. «Tú debes ser el hombre que consiguió que mi hija durmiera en una cama de verdad». Alejandro se quedó quieto un instante. Después se acercó con una educación impecable. «Alejandro Cruz». «Mucho gusto, señora Ramírez». La madre de Celeste lo estudió en silencio antes de hablar. «¿El mismo de la televisión?». Celeste cerró los ojos un momento. «Sí, mamá». «Ah, ya entiendo por qué estás tan nerviosa». Alejandro no pareció ofenderse. Al contrario, inclinó apenas la cabeza como si aquello le pareciera razonable. «Tiene derecho a estarlo». Eso hizo que Elena Ramírez lo mirara con más interés. «Siéntese entonces, a ver si también tiene derecho a tomar café». La conversación empezó torpe pero no murió. Al contrario, fue abriéndose en capas. Elena preguntó sin rodeos cómo se conocieron, por qué se casaron tan rápido, si de verdad estaba dispuesto a cuidar de Celeste. Alejandro respondió con cautela al principio, luego con una sinceridad que dejó a Celeste más descolocada que cualquier declaración pública. No habló de contratos, no habló de apariencias, habló de responsabilidad, de errores, de haber vivido demasiado tiempo rodeado de personas que solo decían lo correcto. Y, en un momento que Celeste jamás habría esperado, habló de su madre. «La perdí cuando era adolescente», dijo, mirando el borde de la silla en vez de a nadie en particular. «Desde entonces, todo lo que hago parece una manera torpe de no repetir esa historia». Elena Ramírez lo observó sin la menor compasión, pero tampoco con crueldad. «Entonces entiende mejor que nadie lo que se siente tener miedo». Alejandro levantó la vista, sí. Celeste lo miró de costado. No recordaba haberlo oído hablar así de nadie, sin blindaje, sin la precisión de siempre, solo con una especie de cansancio limpio que no fingía nada. Su madre, que no era tonta, lo entendió al instante. «No sé si eres un buen hombre, Alejandro Cruz», dijo, acomodándose la manta. «Pero sí sé que estás intentando no parecer uno más de los que solo pasan por la vida de mi hija dejando problemas». Celeste abrió la boca, escandalizada. «Mamá», pero Alejandro no se rió, tampoco se defendió. Solo bajó la mirada por un momento, como si esa frase le hubiera caído donde más le importaba. Cuando salieron del hospital, ya era tarde. El sol caía sobre la ciudad con una luz dorada, y el auto avanzaba entre avenidas llenas de tránsito. Celeste iba junto a la ventana, aún con la voz de su madre metida en la cabeza. A su lado, Alejandro conducía en silencio. Ella fue la primera en romperlo. «No tenías que venir». «Sí tenía. Podías haber mandado dinero sin aparecer. No quería que pensaras que estaba comprándote la conciencia». Celeste giró la cabeza hacia él. «Pero eso fue exactamente lo que hiciste al principio». Alejandro no se ofendió. La miró apenas un segundo antes de volver al frente. «Lo sé». Esa respuesta la desarmó un poco. «No pareces orgulloso de eso». «No lo estoy». Celeste se quedó callada. El silencio ya no era tan duro como antes. Había cambiado de textura. Seguía siendo incómodo, sí, pero ahora tenía huecos pequeños por donde se filtraba algo más. «Mi mamá te cayó bien», dijo al fin. «Tu madre me toleró. Eso ya es bastante». Alejandro soltó una risa corta, casi inesperada. Fue tan breve que Celeste lo miró de inmediato. Y ahí estaba otra vez esa pequeña grieta. Un gesto que no habría visto la primera noche,
una cercanía tenue, todavía peligrosa pero real. Cuando llegaron al departamento, ya no se movían como dos extraños obligados a convivir. Seguía habiendo distancia, claro, seguía habiendo reglas, pero había algo distinto en la manera en que se cruzaban por la cocina, en cómo él le alcanzaba una taza sin preguntar, y ella no retrocedía tanto cuando sus manos se rozaban por accidente. Esa noche cenaron juntos en la terraza. El viento estaba suave. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse una por una. Celeste hablaba de los chicos del centro comunitario, de uno que dibujaba con una rabia increíble, de otra que pintaba casas porque quería vivir en unas sin goteras. Alejandro la escuchaba de verdad, no como quien cumple, como quien intenta recordar cada palabra. «Te entusiasmas cuando hablas de ellos», dijo él en un momento. Celeste se encogió de hombros. «Son mi parte favorita del día». ¿Y yo? La pregunta salió tan simple que a ella se le quedó el tenedor quieto a mitad del aire. «Tú eres», empezó y se detuvo. Alejandro la observó con atención, sin sonreír. «¿Qué soy?» Celeste lo miró unos segundos más de la cuenta. «Todavía no lo sé». Él asintió lentamente, como si esa respuesta le pareciera más honesta que cualquier otra. Después no hablaron durante un rato, pero no hizo falta. Había una tranquilidad rara en compartir ese espacio sin tener que sostener una actuación completa. Celeste se sorprendió a sí misma sintiéndose menos intrusa, menos prestada, como si el departamento, poco a poco, dejara de ser una vitrina y empezara a parecerse a un lugar donde podía existir sin pedir permiso. Claro que la realidad seguía ahí. La carpeta con el contrato seguía sobre el escritorio. La firma seguía pendiente. El acuerdo seguía siendo un negocio. Y Elena Cruz seguía viéndola como una incógnita peligrosa. Nada de eso había cambiado. Pero cuando Alejandro pasó a su lado camino a la cocina, se detuvo apenas para apartarle del hombro una hebra de cabello que se le había escapado del recogido. Fue un gesto pequeño, casi nada, automático incluso, y aún así, Celeste se quedó inmóvil un segundo más de lo normal. Él también pareció notarlo. Sus ojos se encontraron, breves, directos, sin decirse nada. Luego Alejandro siguió caminando como si nada hubiera pasado, pero Celeste sintió que algo sí había pasado. Algo mínimo, algo que no debía tener importancia. Y, sin embargo, la tenía. Porque ya no estaba mirando solo al millonario que le ofreció un contrato. Estaba empezando a ver al hombre que no sabía muy bien qué hacer con la vida que llevaba encima. Y eso, en un acuerdo que se suponía temporal, era exactamente el tipo de problema que podía cambiarlo todo. Y justo cuando Celeste pensó que ya entendía las reglas, llegó la persona capaz de romperlas todas. Celeste creyó que Victoria era la amenaza, hasta que encontró los papeles que demostraban que el hombre del que empezaba a enamorarse también podía destruir todo lo que ella había defendido toda su vida. Durante unas semanas, la casa de Alejandro dejó de parecer una construcción ajena. Seguía siendo demasiado grande, demasiado silenciosa en ciertas horas, demasiado lujosa para alguien que había crecido contando monedas antes de ir al almacén. Pero poco a poco, Celeste fue entendiendo los ruidos de ese lugar. El sonido lejano de las puertas al cerrarse, el murmullo discreto del personal, el paso firme de Alejandro entrando tarde por la noche, el aroma del café recién hecho en la cocina cuando ella bajaba antes del desayuno. La rutina, de una manera extraña, empezaba a volverlo todo más peligroso. Porque en la rutina ya no había tanto espacio para fingir. Celeste seguía enseñando en el centro comunitario de La Boca por las mañanas. Y cada vez que regresaba al departamento o a la casa de Recoleta, encontraba algún gesto de Alejandro que la descolocaba un poco más. Una nota breve preguntando si había comido. Un libro que él había dejado sobre la mesa porque creía que le gustaría. Una llamada silenciosa para asegurarse de que el tratamiento de su madre seguía en orden. Nada de eso parecía parte de un contrato. A veces, durante la cena,
Hablaban sin darse cuenta como si se conocieran de toda la vida. Ella le contaba cosas pequeñas. Una nena que había pintado el cielo negro porque decía que los días tristes también necesitaban color. Un chico que se negaba a usar pinceles y prefería mezclar la pintura con los dedos. Alejandro escuchaba con una atención rara, como si esos detalles le importaran más de lo que debería importarle cualquier cosa que viniera de su mundo. Y aún así, Celeste no podía olvidar quién era él, ni de dónde venía, ni todo lo que había construido. A veces, cuando él estaba en el estudio y ella pasaba por el pasillo, lo miraba a través del vidrio entreabierto y lo encontraba serio, concentrado, con esa expresión de hombre acostumbrado a decidir el destino de otros sin pedir permiso. Entonces recordaba que no vivía con un héroe, vivía con Alejandro Cruz, un hombre capaz de protegerla con una mano y, con la otra, mover el piso de barrios enteros. Esa contradicción le pesaba cada vez más. El golpe llegó un martes sin aviso. Celeste había salido del centro comunitario más temprano de lo habitual porque el calor se había vuelto insoportable y los chicos estaban cansados, distraídos, peleándose por cualquier cosa. Decidió tomar un café antes de volver. No quería regresar todavía a la casa ni escuchar el eco de sus propios pensamientos. El lugar estaba casi vacío. Una mesa junto a la ventana, una taza humeante, la ciudad moviéndose del otro lado del vidrio. Celeste estaba removiendo el azúcar cuando sintió que alguien se detenía frente a ella. No necesitó levantar la vista para saber quién era. Victoria Mendoz tenía ese talento insoportable de ocupar un espacio como si el mundo hubiera sido diseñado para recibirla. Llevaba un traje claro, impecable, el cabello rubio perfectamente acomodado, los labios pintados con una seguridad que parecía una amenaza. No sonreía del todo, pero tampoco hacía falta. En Victoria hasta la calma tenía filo. «No pensé que aceptarías verme», dijo, sentándose sin pedir permiso. Celeste apoyó la cucharita con lentitud. «Yo tampoco pensé que tendrías el descaro de venir hasta acá». Victoria soltó una risa baja. «Vengo a ahorrarte tiempo. Eso no suele ser buena señal. Depende de cuánto valga tu tranquilidad». Celeste la miró al fin, y algo en su interior se tensó de inmediato. Victoria no había ido solo a provocarla. No esa vez. Había algo distinto en la forma en que cruzaba las piernas, en la manera en que deslizaba los dedos sobre el borde de la taza sin tocar realmente el café. Estaba segura de algo, y venía a probarlo. «No tengo nada que hablar con vos. Sí tenés», respondió Victoria, sin perder la sonrisa. «Tenés una vida prestada, una casa que no es tuya, y un marido que no te dijo todo lo que sabe». Celeste sintió un frío breve en la nuca. «Si viniste a insultarme ya terminaste». Victoria inclinó apenas la cabeza, como quien concede un punto sin importancia. «No, vine a ofrecerte una salida». Abrió su cartera, sacó un sobre y lo dejó sobre la mesa como si fuera una cosa simple, cotidiana. Celeste no lo tocó. «No me interesa. Ni siquiera lo viste. No necesito verlo para saber que me conviene menos que seguir escuchándote». Victoria ladeó una sonrisa. Siempre tan orgullosa. «Eso y me complica». Celeste frunció el ceño. «¿Qué querés?» Victoria por fin bajó la voz. «Quiero que desaparezcas de la vida de Alejandro antes de que esto se vuelva más feo». El café, el ruido suave de la máquina al fondo, una cucharita chocando contra una taza en otra mesa. Todo siguió igual. Pero Celeste sintió que algo se había corrido de lugar. «¿Y por qué haría eso?» «Porque te lo estoy facilitando». Victoria empujó el sobre con un dedo. «Adentro hay dinero suficiente para empezar de cero, muy lejos de aquí. Sin prensa, sin escándalos, sin humillaciones. Te vas, decís que entendiste que este matrimonio no tenía futuro, y nadie tiene por qué enterarse de nada más». Celeste no abrió el sobre, pero lo miró con desconfianza. «¿Y qué pasa si no acepto?» Los ojos verdes de Victoria se afilaron. «Entonces yo saco a la luz cosas que Alejandro preferiría mantener enterradas. Y créeme, no vas a querer estar en medio de eso.
El aire entre las dos se puso tenso. Celeste apoyó la espalda en la silla, sin apartarle la mirada. ¿Me estás amenazando? Te estoy cuidando. Aunque no lo merezcas. Celeste soltó una risa seca. ¡Qué generosa! Victoria se inclinó un poco hacia adelante. No te hagas la ingenua. Alejandro no te eligió porque fueras especial. Te eligió porque necesitaba una distracción, un arreglo conveniente. Tú solo apareciste en el momento exacto. Celeste sintió el golpe, pero no dejó que se le notara. Si eso era todo, ya podés irte. Victoria la observó unos segundos más, con una expresión casi satisfecha. No es todo, todavía no. Dejó una tarjeta sobre la mesa y se levantó con la misma elegancia con la que había llegado. Pénsalo, antes de que te enteres por otro lado. Cuando salió del café, Celeste no se movió durante varios segundos. El sobre seguía ahí, intacto. No lo abrió, no todavía, pero las palabras de Victoria ya se habían metido bajo la piel y no había forma de ignorarlas. Esa noche, Alejandro llegó más tarde que de costumbre. Celeste se estaba en la cocina, fingiendo leer algo en el celular, cuando lo escuchó entrar. El sonido de la puerta, el paso pausado, la corbata aflojada, el cansancio en los hombros. Él la saludó como siempre, con un beso breve en la mejilla que ya empezaba a parecer natural. Y fue justamente eso lo que la inquietó. Porque ya no sabía cuándo Alejandro era el hombre que la ayudaba, cuándo era el hombre que la miraba como si quisiera decir algo y no pudiera, y cuándo era simplemente el millonario acostumbrado a esconder las cosas detrás de un gesto correcto. Ella lo estudió en silencio mientras él se servía agua. ¿Pasó algo?, preguntó él al notar su expresión. Celeste dudó. Tenía el sobre de Victoria en la cartera, la tarjeta todavía dentro, como una pieza de evidencia que no terminaba de aceptar. Quiso preguntarle directamente. Quiso exigirle que le dijera qué estaba escondiendo. Pero algo en su voz la frenó. No, solo estoy cansada. Alejandro la miró un poco más de la cuenta. No me mientas. Celeste sintió que el estómago se le endurecía. Entonces vos no me escondas cosas. Él no respondió enseguida. Ese silencio, mínimo, fue suficiente para dejarla incómoda toda la noche. A la mañana siguiente, mientras Alejandro estaba en una reunión, Celeste decidió entrar al estudio solo por un momento. No tenía claro qué buscaba. Tal vez aire, tal vez un motivo para dejar de sentirse tan confundida. Tal vez la certeza de que Victoria estaba exagerando. Abrió un cajón, luego otro. Al principio todo le pareció demasiado ordenado, demasiado limpio como para esconder algo, hasta que vio una carpeta oscura, guardada al fondo, marcada con una etiqueta discreta. Proyecto Palermo. El nombre le sonó como un golpe seco. Celeste la abrió con cuidado, como si ya supiera que lo que iba a leer no le iba a gustar. Y no le gustó. Había planos, notas internas, estudios de factibilidad, acuerdos de compra, listas de propiedades, barrio tras barrio, calle por calle, nombres de familias, fechas, tiempos de desalojo, reubicación estratégica, demolición, desarrollo premium, rentabilidad proyectada. Celeste sintió que el corazón se le iba hundiendo hoja tras hoja. Palermo no era solo un proyecto, era una máquina perfecta para borrar gente. Y el barrio al que apuntaba no era cualquier barrio, era La Boca, su barrio, el lugar donde había crecido, donde conocía a cada vecino, a cada señora que le daba comida cuando de niña volvía tarde de la escuela, a cada hombre que arreglaba cosas con lo que tenía porque no podía comprar otra cosa. Ahí estaban las casas bajas, las fachadas viejas, las historias acumuladas de familias enteras que no aparecían en ningún folleto de lujo. Y Alejandro había puesto su nombre al frente de todo eso. Celeste siguió leyendo con los dedos helados. Encontró una lista de propiedades adquiridas en los últimos meses. Vio apellidos conocidos, gente que ella había saludado toda la vida, gente que estaba siendo presionada, comprada o directamente expulsada. Algunas casas ya figuraban como liberadas. El aire se le volvió extraño. Le costaba respirar. Y entonces entendió algo peor. Ese proyecto no había nacido después de casarse con ella.
Ya existía mucho antes de la gala, antes del vestido manchado, antes de la mentira, antes incluso de que Alejandro la mirara por primera vez como si reconociera algo en ella. Celeste apoyó ambas manos en el escritorio para no temblar. Todo cobraba un sentido insoportable. La forma en que él había preguntado por su vida, por dónde vivía, por su madre, por el centro comunitario, por qué conocía tan bien las calles de La Boca, las conversaciones aparentemente casuales, la atención meticulosa, incluso la rapidez con la que apareció para sacarla de aquella humillación pública. No había sido solo impulso, había habido información, había habido cálculo. La puerta del estudio se abrió detrás de ella y Celeste, que giró con los ojos encendidos. Alejandro se quedó quieto en el umbral al verla sosteniendo la carpeta. Por primera vez, no pareció dueño de nada. Celeste. Ella levantó una hoja, temblándole la mano. ¿Qué es esto? Alejandro entró despacio. No intentó arrancarle los papeles. Tampoco fingió que no sabía de qué hablaba. Eso fue lo peor. Porque su silencio confirmó que todo era real. Respóndeme, dijo ella con la voz rota. ¿Qué es el proyecto Palermo? Él cerró la puerta con calma, como si no quisiera que nadie escuchara lo que venía. Un desarrollo inmobiliario. No me tomes por idiota. No lo hago. Entonces decime por qué aparecen familias de La Boca. Decime por qué aparecen personas que conozco. Decime por qué mi barrio está en esas hojas como si fuera basura a sacar del camino. Alejandro la miró un instante largo, y Celeste vio algo que no supo nombrar de inmediato. No era frialdad, tampoco culpa pura. Era más complicado que eso: cansancio, presión. Algo endurecido por años de decisiones que nadie lo obligó a tomar, pero que él eligió igual. Porque la empresa compró esas propiedades, dijo al fin. Celeste sintió una punzada en el pecho. La empresa no firmó sola. Él guardó silencio. Ella dio un paso hacia él, furiosa. ¿Lo sabías desde el principio? Los ojos grises de Alejandro se clavaron en los de ella. Sí. La palabra cayó en medio de la habitación como una piedra. Celeste se quedó inmóvil. ¿Sabías quién era yo? Sí. ¿Sabías de dónde venía? Sí. ¿Y no dijiste nada? Él no apartó la mirada, no al principio. Ella soltó una risa incrédula, breve y dolorosa. Claro. Qué conveniente. No fue así, ¿no? Porque desde donde yo lo veo, llegaste a mi vida con un contrato, con dinero, con promesas, mientras tu empresa estaba ayudando a destruir el lugar donde crecí. Alejandro pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración apenas contenida. El proyecto estaba en marcha antes de conocerte. Eso no lo hace mejor. Nadie en ese salón imaginó que la noche en que más la ridiculizaron sería también la noche en que comenzaría su caída y su salvación. Celeste Ramírez se detuvo un segundo antes de cruzar la entrada principal del Hotel Faena, en Puerto Madero. Desde la vereda el edificio parecía otro planeta. Luces cálidas filtrándose por los ventanales enormes, autos de lujo dejando a hombres con trajes impecables y mujeres que parecían sacadas de una revista. Todo brillaba demasiado. Todo olía a dinero viejo, a perfumes caros y a una seguridad que Celeste no conocía. Apretó con más fuerza la pequeña cartera de tela que llevaba colgada del hombro y respiró hondo. No debería estar ahí. Lo sabía desde que Natalia le pidió que la reemplazara en el turno. Pero también sabía otra cosa: ese dinero era necesario. Urgente, no una ayuda, no un extra, necesario de verdad. Su madre llevaba semanas empeorando, las sesiones, los análisis, los remedios. Todo se había vuelto una cuenta que Celeste ya no podía pagar con lo que ganaba entre las clases de arte y los trabajos nocturnos que aceptaba cuando aparecían. Cada peso importaba, cada moneda contaba, y esa gala le pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler y una parte de los gastos médicos. Por eso estaba ahí, por su madre. Enderezó la espalda, se acomodó el uniforme negro de mesera y entró. El golpe del aire acondicionado le erizó la piel de inmediato. Adentro, el salón principal era deslumbrante. Arañas de cristal colgando del techo como constelaciones, mesas vestidas con manteles blancos perfectos,
copas que tintineaban con cada movimiento de los invitados, y un piso de mármol tan pulido que Celeste podía ver su propio reflejo en él si miraba desde cierto ángulo. Se sintió diminuta, como si hubiese cruzado una puerta equivocada y el mundo se negara a decírselo en voz alta. Se obligó a caminar con calma, bandeja en mano, sonriendo con educación cada vez que alguien pedía champán o agua mineral. Había aprendido a hacer eso desde chica, pasar desapercibida, no molestar, no llamar la atención. En barrios como el suyo, llamar la atención casi nunca terminaba bien. Aún así, no podía evitar mirar alrededor. Los vestidos, los relojes, los hombros erguidos, las risas suaves de gente acostumbrada a tener todo. Celeste conocía ese tipo de lugares solo por fuera, desde la vereda, cuando llevaba a su madre al hospital y el taxi pasaba frente a edificios que parecían imposibles. Ahora estaba dentro de uno de ellos, sosteniendo una bandeja con copas de cristal, y cada paso le recordaba que no pertenecía allí. Y entonces pensó en el vestido. Eso fue lo único que le dio un poco de valor. No era de una marca famosa, no venía de una boutique elegante de Avenida Alvear. Lo había cosido ella misma, puntada por puntada, después de trabajar y ayudar a su madre y volver agotada a su pequeño departamento. 3 semanas enteras de telas compradas en remate, de errores corregidos con paciencia, de noches acostada tarde con los dedos pinchados por la aguja. Pero cuando se miró en el espejo antes de salir, por un instante no vio a la chica que limpiaba mesas o enseñaba arte a niños del barrio. Vio otra cosa. El azul profundo de la tela caía sobre su cuerpo con una elegancia sencilla, casi silenciosa. No era ostentoso, no buscaba deslumbrar, pero tenía algo suyo, algo que había salido de sus manos. Y eso, por una noche, la hizo caminar con la cabeza un poco más alta. Hasta que la vio. Victoria Mendoza apareció como si el salón entero se abriera a su paso. No caminaba, desfilaba. Su vestido rojo marcaba cada movimiento con una precisión casi ofensiva. El cabello rubio, perfectamente recogido, no tenía un solo mechón fuera de lugar. A su alrededor iban 3 mujeres más, iguales en apariencia, en postura, en esa risa demasiado alta con la que las personas seguras de sí mismas anuncian que el resto del mundo está para entretenerlas. Celeste sintió el cambio en el ambiente antes de escucharla. Algunas conversaciones bajaron de volumen. Varias cabezas giraron, y entonces Victoria la señaló con una sonrisa lenta, venenosa, como si acabara de encontrar un juguete roto. «Mira vos», dijo, alzando la voz lo suficiente para que varios invitados la escucharan. «¿Y esta de dónde salió?» Celeste apretó la mandíbula. Mantuvo la bandeja recta, obligó a sus manos a no temblar. «Buenas noches, señorita», respondió con voz profesional sin dejar de sonreír. «¿Le acerco una copa?» Victoria la observó de arriba abajo con una expresión de burla tan abierta que hasta a sus amigas pareció divertirles. «No, gracias. Ya estoy servida», contestó con un tono azucarado que no engañaba a nadie. «Aunque debo admitir que me intriga algo». Se acercó un paso más, demasiado cerca. «Ese vestido, ¿lo alquilaste o te lo hiciste vos?» Un par de risas estallaron alrededor. Celeste sintió que se le subía el calor al rostro, pero no apartó la vista. «Lo hice yo», dijo, y oírse a sí misma decirlo le dio más dignidad de la que esperaba. Victoria alzó las cejas fingiendo sorpresa. «¿En serio? ¡Qué talento! ¡Qué conmovedor! Chicas, vengan a ver esto». Sus amigas se acercaron como si estuvieran frente a un espectáculo privado. Una de ellas soltó una carcajada breve. Otra se cubrió la boca con los dedos, sin disimular nada. «Parece que quiso jugar a la princesa», murmuró una. «O a la novia», agregó otra. Las risas crecieron. Celeste sintió que varios invitados los miraban ya sin pudor. La música seguía sonando, suave y elegante, pero alrededor de ese pequeño círculo todo se había congelado. Los camareros fingían no ver. Nadie intervenía, nadie quería meterse. En ese mundo, la crueldad también tenía etiqueta. Victoria dio una vuelta a su alrededor, examinándola como si fuera una prenda mal hecha. «Decime la verdad». «Ramírez», dijo,
¿Cuánto tardaste en coser eso? ¿Una semana? ¿2? Debiste haber sufrido vaca que igual se vea. Tan barato. Celeste sostuvo la bandeja con más fuerza. No iba a darle el gusto de verla retroceder. Está hecho con telas que compré yo, respondió, más baja pero firme. Y con mi trabajo. Victoria sonrió como si esa respuesta la hubiera divertido todavía más. ¡Qué admirable! Una chica humilde con aspiraciones. Me enternece. Entonces, antes de que Celeste pudiera anticipar nada, Victoria dio un paso hacia ella, demasiado rápido, y rozó su hombro con una exageración teatral. La bandeja tembló, las copas chocaron entre sí con un sonido cristalino. Celeste abrió los ojos, intentando recuperar el equilibrio, pero el movimiento ya había sido suficiente. Uno de los vasos se inclinó, luego otro, y en ese instante Victoria aprovechó el mínimo desorden para hacer el resto. Con una sonrisa fría, levantó la mano y chocó su propio brazo contra la bandeja. El vino rojo salió disparado. Por un segundo todo pareció moverse en cámara lenta. La mancha cayó sobre el pecho de Celeste, extendiéndose de inmediato sobre la seda azul como una herida abierta. La tela absorbió el líquido oscuro y el vestido, que tantas noches de esfuerzo le había costado, quedó arruinado frente a todos. El silencio duró apenas un instante. Después las risas explotaron. Algunas fueron directas, otras discretas detrás de las copas. Pero Celeste las escuchó todas, cada una. Victoria llevó una mano al pecho, fingiendo horror. «Uy, qué torpe soy», dijo con una dulzura que daba asco. «Espero que no sea tu único vestido». Las amigas se doblaron de la risa. Celeste se quedó inmóvil, mirando la mancha que se extendía sobre la tela. Sintió el nudo subirle por la garganta, no por el vino, sino por la impotencia, por la humillación, por la brutal claridad de entender que allí nadie la iba a defender. Había tantas miradas sobre ella que incluso respirar parecía indecente. Quiso girar y salir corriendo. Quiso desaparecer. Quiso volverse invisible como tantas veces había aprendido a hacer. Pero el cuerpo no le obedeció de inmediato. Se quedó en medio del salón con la bandeja vacía en una mano y el corazón golpeándole el pecho, mientras las risas seguían creciendo a su alrededor como una ola. Y entonces, de pronto, cambiaron. No se apagaron, se quebraron. Fue un silencio distinto, más pesado, más absoluto. Celeste no entendió al principio qué estaba pasando. Solo notó que alguien había dejado de reír. Luego otra persona, luego todas. Las conversaciones se cortaron. Las copas quedaron suspendidas a mitad de camino. Incluso la música pareció volverse más lejana, como si de pronto el salón hubiese contenido la respiración. Celeste alzó la vista y lo vio entrar. Alejandro Cruz cruzó el umbral con la naturalidad de quien no necesita presentación, pero la necesitaba. Todo Buenos Aires la conocía, aunque nadie lo admitiera en voz alta. Era el nombre que aparecía en los titulares económicos, en las páginas de negocios, en los rumores más comentados de la ciudad. El hombre que había convertido una empresa de tecnología en un imperio. El millonario joven del que todos hablaban y del que nadie sabía demasiado. Alto, impecablemente vestido de negro, hombros anchos, cabello oscuro, apenas desordenado, y esos ojos grises que no parecían mirar sino atravesar. No sonreía, no parecía sorprendido por el ambiente. Parecía estar acostumbrado a que el mundo se apartara frente a él. Y eso era exactamente lo que estaba pasando. La gente lo observaba con una mezcla de respeto y temor. Algunos se enderezaron de inmediato. Otros bajaron la mirada como si su sola presencia los obligara a hacerlo. Alejandro no se detuvo a saludar a nadie. Su atención fue directa, precisa, hasta caer sobre el pequeño grupo reunido alrededor de Celeste. La mirada de Victoria cambió al instante. La soberbia dio paso a algo más nervioso, más expectante. Celeste sintió que el pulso se le desordenaba. Alejandro no dijo nada, solo recorrió la escena con los ojos, la copa caída, el vino sobre el vestido, las risas muertas a medias, la expresión de Victoria demasiado satisfecha. Luego volvió a mirar a Celeste.
y sin apartar la vista de ella, empezó a caminar en su dirección. Celeste no pudo moverse, y mientras él avanzaba por el salón en silencio, con una calma que daba más miedo que cualquier grito, Victoria dejó de sonreír por primera vez esa noche. Cuando Alejandro Cruz la llamó mi esposa, Celeste entendió que ya no estaba frente a una simple humillación. Estaba metida en una mentira demasiado grande para salir ilesa. El salón seguía en ese silencio raro, espeso, de los que solo aparecen cuando alguien importante entra y cambia el aire del lugar. Celeste todavía tenía el vestido manchado de vino pegado al cuerpo, la bandeja vacía temblándole en los dedos, y una parte de ella seguía esperando despertar de esa pesadilla ridícula. Pero no, Alejandro Cruz venía hacia ella de verdad. No caminaba con prisa, no necesitaba hacerlo. Había algo en su manera de avanzar que hacía que todos se apartaran sin que él pidiera permiso, ni una palabra, ni un gesto de más. Solo esa presencia fría, impecable, casi insoportable. El traje oscuro le caía como si hubiese sido hecho para dominar espacios, no para ocuparlos, y cuando sus ojos grises se posaron en Celeste, ella sintió un golpe seco en el pecho, como si la estuvieran mirando de una forma demasiado directa para ser segura. Victoria, por primera vez en toda la noche, perdió la sonrisa. Alejandro se detuvo frente a Celeste y, sin apartar la vista de ella, habló con una calma que descolocaba más que un grito. «Dame eso». Celeste tardó un segundo en entender que se refería a la bandeja. Se la entregó casi por reflejo. Él la dejó en manos de un mozo que pasaba cerca y luego hizo algo que dejó al grupo entero completamente inmóvil. Le rodeó la cintura con una mano firme y la acercó a su costado, como si ese lugar le perteneciera desde siempre. Celeste se quedó dura, el cuerpo entero en alerta. El calor de su mano atravesó la tela mojada del vestido y le recorrió la piel como una descarga. Victoria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Alejandro alzó apenas la barbilla y habló para todo el salón. «Buenas noches. Les presento a mi esposa». El murmullo que explotó después fue inmediato y caótico, copas en el aire, susurros entrecortados, cabezas girando al mismo tiempo. Celeste sintió que el piso se movía debajo de sus zapatos. ¿Su esposa? No, no podía ser. Miró de reojo a Alejandro, esperando encontrar en su rostro algún rastro de broma, de error, de corrección inmediata. Pero no había nada de eso, solo una expresión serena, controlada, casi insoportablemente segura. Victoria fue la primera en reaccionar. «¿Qué dijiste?» Su voz salió aguda, rota por la incredulidad. «Alejandro, esto no es gracioso». Él ni siquiera la miró al principio. Siguió sosteniendo a Celeste junto a él, como si lo más natural del mundo fuera tenerla ahí, en medio de todo ese lujo. «No estaba intentando hacer gracia», respondió. Una mujer mayor, elegante hasta en la indignación, se abrió paso entre los invitados. Celeste no necesitó que nadie la presentara. Era evidente. Tenía el mismo porte que Alejandro, esa forma de ocupar un espacio como si el lugar le perteneciera. Elena Cruz, la madre. Sus ojos se clavaron en Celeste con una mezcla de sorpresa y desconfianza tan limpia que dolía. «Alejandro», dijo ella, despacio, como si estuviera hablando con un hijo al que aún podía ordenar algo. «Suéltala y ven a explicarme qué demonios estás haciendo». «No tengo nada que explicar», contestó él, sin perder la calma. «Ella es mi esposa». Elena parpadeó una sola vez. «Nada más. Eso es imposible». «Y sin embargo aquí estamos». Victoria dio un paso al frente. Su compostura se estaba deshaciendo por dentro, aunque intentaba taparlo con rabia. «No puedes hacer esto. Íbamos a anunciar nuestro compromiso esta noche. Todo el directorio está aquí. Mi familia está aquí». Alejandro giró por fin la cabeza hacia ella, y cuando lo hizo Victoria retrocedió apenas, como si hubiese sentido el filo de algo invisible. «Íbamos», repitió él.